Mi nombre es Angel Vera Díaz y este trabajo contará como segundo examen para la materia de estadística en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios dentro de la Universidad de Guadalajara. La distribución de chi cuadrado puede tener dos fórmulas diferentes dependiendo su utilidad. Descripción de la distribución. La distribución de chi cuadrado es una variable aleatoria continua que se especifica por los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. La distribución es positivamente asimétrica, ya que ésta disminuye conforme los grados de libertad aumentan, hasta llegar a una campana de Gauss perfecta o una distribución de probabilidad normal, como se puede ver en la siguiente imagen. Los comportamientos de la gráfica. En las presentes imágenes se puede observar cuál es su comportamiento dependiendo de los grados de libertad que éstas tengan, primeramente con 5, después con 20 y finalmente con 40. Esto se debe a que los grados de libertad, mientras sean mayores o iguales a 30, es cuando tiende hacia la campana perfecta. Dentro de sus aplicaciones, esta distribución sirve para determinar la desviación existente entre los datos experimentales y los teóricos, para así poder contrastar los resultados observados con los datos de acuerdo a las hipótesis. Sus características principales. La variable de chi cuadrado, cuando se define dependiendo su fórmula, se define como la suma de n variables independientes, cada una de ellas al cuadrado. Este número n es lo que se conoce como los grados de libertad de nuestra variable aleatoria continua. Cada una de estas zetas sigue una distribución normal estándar cuya media vale 0 y la desviación típica es igual a 1. El campo de variación se refiere a posibles valores que puede tomar la variable aleatoria chi cuadrado. Como chi cuadrado se calcula mediante la suma de n variables independientes y esta debe de ser al cuadrado, chi cuadrado siempre debe de ser mayor o igual que 0. En el primer ejercicio nos pide la probabilidad de que chi cuadrado con 3 grados de libertad sea mayor o igual que 5, por lo cual nos está pidiendo la probabilidad de que se encuentre después del 5 y entre el más infinito, entre este segmento. En el segundo ejercicio, chi cuadrado con 3 grados de libertad, ¿cuál es la probabilidad de que sea un valor entre menos o igual a 2? Aquí en este caso el segmento correcto es este y no este, ya que es lo mismo que chi cuadrado, como aquí lo dice, sea mayor que 0 y esté menor a o igual a 2. En el tercer caso, ¿cuál es la probabilidad de que chi cuadrado con 3 grados de libertad sea menor o igual que menos 1? Por lo cual esto no es posible, ya que el menos 1 es un valor que se encuentra antes que el 0 y esto es incorrecto. Cálculo de probabilidades y uso de la tabla. Para el primer caso nos pregunta cuál es la probabilidad de que chi cuadrado con 3 grados de libertad sea mayor o igual que 0.216. Es para esto que tenemos que recurrir a la tabla y ubicar aquí en la columna de los grados de libertad con 3 encontrar el 2.216 o lo más cercano. Aquí se encuentra este y yendo hacia arriba en las filas el resultado es 0.975. Es para esto que multiplicado por 100 nos da un resultado de 97.5%. Para el caso 2, chi cuadrado, ¿cuál es la probabilidad de que este con 15 grados de libertad sea menor que ser 11.04? De forma que no puede ser menor, o sea, siempre tiene que ser mayor o igual para localizarse en las tablas, se debe de hacer la ecuación siguiente, y esto es restando 1 menos chi cuadrado con 15 grados de libertad sea mayor o igual que 11.04. Yendo hacia las tablas, en el número 15 de los grados de libertad en esta columna, 11.04 más o menos se localiza aquí, que es 11.037 y en la fila hasta arriba el número que encontramos es 0.75. Es por esto que el resultado de 1 menos 0.75 es igual a 0.25. Multiplicado por 100 nos da 25%. En el caso 3 nos pide cuál es la probabilidad de que chi cuadrado con 21 grados de libertad sea un número entre 11.59 sea mayor a 11.59 y menor o igual a 20.34. Para poder hacer esto se realiza la siguiente ecuación, donde chi cuadrado con 21 grados de libertad debe ser mayor o igual que 11.59 y esto restarle la probabilidad de que chi cuadrado con 21 grados de libertad sea mayor o igual que 20.34. Para esto tenemos que ir a la tabla donde encontramos el 21 y localizar
los datos. 11 puntos, pues más o menos por aquí, y yendo hacia arriba encontramos los números donde corresponden la primera ecuación 0.95 y 0.50 con 20.34. Está más o menos aquí y eso corresponde a un valor de 0.5. El resultado de restar 0.95 menos 0.50 es igual a 0.45. Multiplicado esto por 100 para convertirlo en porcentaje da 45%. Distribución de chi cuadrado cuando se quiere utilizar como una hipótesis probabilística. Esta es una distribución probabilística continua ya que se apoya en un parámetro que representa los grados de libertad. Su utilidad radica en que le permite determinar la relación entre dos variables si existe o no dependencia probabilística entre ellas. Para la distribución de chi cuadrado en la hipótesis, se tiene el siguiente problema. La siguiente tabla refleja la cantidad de estudiantes según la calificación obtenida en matemáticas de dos universidades. Se tienen los parámetros de deficiente, regular, bueno y total de personas. Las universidades fueron la UBA y la UP. De acuerdo al parámetro deficiente en la UBA, 5 personas salieron deficientes en matemáticas y 20 en la UP. En lo regular, 11 de la UBA y 32 de la UP. En bueno, 7 de la UBA y solo 3 de la UP. El total de personas encuestadas en la UBA fue de 23 y de la UP 25. El total de personas que salieron deficientes fueron 25, el regular 43 y el buenos 10, y el total de personas fue 78. La pregunta es, ¿influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Primeramente, se deben de establecer las hipótesis. La hipótesis nula establece que el tipo de universidad no influye y la hipótesis alterna que sí influye. Es para esto que se debe de calcular con las frecuencias teóricas esperadas de cada uno de los datos con la fórmula, donde se dice que las frecuencias totales se calculan a través de la razón entre los marginales o totales de cada frecuencia considerada y el total de datos de cada muestra. Para esto, de acuerdo a las 5 personas que fueron deficientes de la UP, se debe de multiplicar el total de personas deficientes, que es 25, por 23, que es el total de personas de la UBA. Esto dividido entre el 78, que es el total de personas en total encuestadas. El resultado es 7.37. Del total de personas deficientes de la UP, 25, que es el total de deficiente, por 55, que es el total de la UP, dividido entre 78, que es 17.63. En el siguiente, del acuerdo al parámetro regular, se tienen 11 de la UBA, y entonces 43 es el total de regulares por 23, que es el total de la UBA, entre 78 igual a 12.68. De acuerdo al UP es 43 por 55 entre 78 y eso nos da 30.32. Finalmente, en las personas que salieron muy bien, se tiene que para la UBA es 10 por 23 entre 78, que nos da 2.95, y para la UP es 10 son 10 personas, ignoran el 55 por 23 entre 78. El resultado es 7.05. El margen de error que nos da el problema es de 0.05. Ahora se deben de calcular los grados de libertad. Para esto se debe de restar el número de filas menos 1, que es 2 menos 1, y el número de columnas, que es 3 menos 1. Nos da que es 1 por 2 igual a 2, por lo que los grados de libertad son 2. Y aquí entonces se mira en la tabla donde los grados de libertad sean 2 y donde de acuerdo a las filas se encuentra el grado de libertad que queremos. Para esto tenemos la intersección del resultado es 5.9915. Ahora se debe de proceder a calcular el chi cuadrado. Como lo indica la fórmula, el chi cuadrado es igual a la sumatoria de las frecuencias menos las frecuencias teóricas esperadas elevado al cuadrado y dividido entre la frecuencia teórica, como se mira en esta fórmula. Sustituyendo todos los datos se tendrá lo siguiente. En el primer caso,
se tiene 5.737 al cuadrado entre 7.37, donde corresponde al primer cálculo hecho realizado de acuerdo a las personas deficientes de la uva. Y así se va con los siguientes parámetros de cada uno de los resultados previamente calculados. Se tiene que en el primer cálculo fueron 0.76 más 0.22 más 5.95 más 0.32 más 0.93 más 0.32 nos da un igual de 10.5. El número correspondiente en la tabla, como vimos anteriormente, es de 5.9915, por lo cual el chi cuadrado de la tabla es este cálculo y el chi calculado es de 10.5. Si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de la tabla, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si el chi cuadrado calculado es menor que el de la tabla, entonces se acepta la hipótesis nula. Como el 10.5 es mayor que 5.9915, las calificaciones influyen en el tipo de universidad. El segundo tema es la distribución de probabilidad de F. Descripción de la distribución de la probabilidad. La distribución de F es una distribución continua de muestreo de la relación de dos variables aleatorias independientes, con distribuciones de chi cuadrado, cada una dividida entre sus grados de libertad. Se caracteriza por ser asimétrica hacia la derecha y es descrita por los grados de libertad de su numerador y denominador. Comportamiento de la gráfica. Las siguientes gráficas muestran el efecto de los diferentes valores de los grados de libertad en forma de la distribución. Esta función no presenta aplicaciones en la vida cotidiana, sin embargo, tiene muchos usos en la inferencia estadística para el estudio de relación entre las varianzas de dos poblaciones independientes. Como ejemplo, comparar la precisión de un instrumento de medición y comparar la estabilidad entre dos procesos de manufactura. Ejemplos de problemas. El primer problema. En una empresa se tienen dos tonos de diferentes antigüedad, lo que hace pensar que las varianzas no son iguales. ¿Cuál es la probabilidad de que la relación entre las varianzas sea igual a 32? Se sabe que los grados de libertad son iguales a 10. X es igual a 3, A es igual a 10 y B es igual a 10. Y como se tiene la siguiente fórmula, sustituyendo los valores, debe de ser mayor que 0, se tiene esto. Finalmente, el resultado es 0.048666. Segundo ejemplo, calcular los siguientes valores de una distribución f de Fisher. En el primer ejercicio se tiene que el área izquierda con 0.95 margen de error se tienen 10 y 15 grados de libertad. Para esto se debe de mirar en la gráfica cuál es el 10, el 10, el 10, el 10 y el 15. Se tiene que es 2.85. Por lo que la respuesta de la probabilidad es 2.85. Para la siguiente pregunta se nos pide en el área izquierda 0.99 margen de error con 20 y 25 grados de libertad. Por lo cual recurriendo a la tabla de 0.1, 0.01 grados del margen de error, 20 se encuentra por aquí y 25 más o menos se encuentra por acá, 2.86. Por lo cual el resultado es 2.7.